A Donald Trump le sigue yendo muy bien en su campaña de reelección. La Corte le acaba de aprobar 2.500 millones de dólares para su muro, su famoso muro. 2.500 millones que para cuánto darán, Rubén. Para muy poco. Pero ¿esto le bajará la temperatura a México para el discurso antimexicano? Lo veremos esta noche en Desde la Trinchera. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a Desde la Trinchera, hoy con mi amigo Pepe Ureña, en sustitución de Pancho Garfias. Vamos a tener un invitado especial, Larry Rubin. Larry Rubin es el representante del Partido Republicano en México, pero más que eso, Larry Rubin es un político cuasi mexicano, muy conocido en la política mexicana, en los corrillos mexicanos, siempre defendiendo al Partido Republicano, en este caso al presidente Trump. Y del presidente Trump vamos a hablar esta noche. Las gana todas, sale de todas, le va muy bien al presidente y la Corte acaba de aprobarle 2.500 millones de dólares para el muro. Larry Rubin, Pepe, pues aquí lo tenemos. Pues buenas noches, muchas gracias, Rubén. Larry. Y sí, definitivamente ya la Corte le ha aprobado al presidente el que use este fondo de emergencias para, pues le va a alcanzar solamente para arreglar lo que ya estaba mal en el muro de 800 kilómetros, ¿no? Y pues sí, todavía faltan muchos más kilómetros. Pero es más bien política la victoria, ¿no? O sea, sí, porque necesita 23 billones de dólares para construir el muro en 3.200 kilómetros de frontera. Pero es política, yo creo que hay que verlo por ahí. Y sabes que muchas veces se ha dicho que es imposible hacer un muro de costa a costa y tampoco fuera muy eficaz, ¿no? Más bien lo que se necesita hacer en Estados Unidos, y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el Partido Republicano, es una verdadera reforma migratoria para prevenir que estos cientos de miles de migrantes, muchos de los que van a hacer trabajos que no quieren hacer americanos, pero de una forma indocumentada, ¿no? Pues que puedan entrar de una forma legal y ordenada. Yo creo que esa es la clave dentro de la reforma migratoria, que ha quedado pendiente no nada más en esta administración, sino en administraciones anteriores, Rubén, y creo que ahí es donde el presidente ha enfocado sus baterías, porque ha hablado mucho más de la necesidad de una reforma migratoria hoy en día que últimamente el muro. Entonces, creo que la administración está empujando eso fuerte. No creo que le dé el tiempo antes de las elecciones. El asunto con Trump son las formas, ¿no, Pepe? Las formas y los tiempos, también la política en este momento, el de la elección, de lo que hablábamos. Sí. Cuando se habla de reforma migratoria, todo el mundo piensa en control, en medidas coercitivas. ¿Estamos hablando solamente de eso? No, y qué buen punto tocas, Pepe. Creo que uno de los temas más importantes es, por ejemplo, hoy hay un hoyo negro en la legislación que permite que niños sin acompañantes crucen la frontera y puedan pues buscar el refugio, ¿no? Y esto lo que ha creado es que centenares y miles de niños crucen la frontera sin papás. Que no debería ser, ¿eh? Que no debería de ser, ¿no? Imagínate, en el mes de mayo cruzaron 10.000 niños sin papás, ¿no? ¿Y qué haces con 10.000 niños? Los tienes que meter en el sistema de adopción norteamericano y una serie de lamentables sucesos que les suceden a estos jóvenes, a estos niños que cruzan la frontera. Sí, absolutamente defendible la migración, pero absolutamente condenable que niños vayan solos, que los padres sean tan irresponsables que los manden solos. Y yo creo que... ¿Y por qué existe ese hoyo negro? Pues parte es legislación, son parches que le han metido a esta reforma migratoria sin verdaderamente analizar la profundidad y poder tener una reforma que sea moderna como otros países, ¿no? Que sea eficaz y que verdaderamente ayude a que sea la migración ordenada y legal, porque la verdad es que la mayoría de los norteamericanos, incluyéndome, somos nietos o bisnietos de migrantes, ¿no? Entonces Estados Unidos es un país construido de migrantes. El presidente Trump es descendiente de alemanes. Exactamente, es tercera generación de alemanes y creo que parte de lo que se requiere aquí es una reforma que hable a las necesidades de hoy Estados Unidos y hoy el mundo, ¿no? Y estos cambios en las olas migratorias que se han venido dando a nivel global, y Estados Unidos siempre ha sido un país muy atractivo para los migrantes. Bueno, ya de México que no se queje, ¿eh? Porque ha bajado 39% la migración, acaba de anunciarlo el canciller ayer. Pero hablamos aquí de ingreso a México, no de ingreso o de paso hacia Estados Unidos. ¿Cuánto ha bajado realmente en la frontera esas medidas de control que ha asumido México?
Pues definitivamente ha sido muy, muy importante. Se han bajado drásticamente, José. Yo creo que aquí lo interesante es que los números, por ejemplo, en mayo fueron 144,000 cruces ilegales y estamos esperando las últimas cifras del mes de julio, ahora que está terminando. Vamos a ver números muy, muy importantes porque el presidente está contento en los resultados diarios que se han venido reportando y calculamos que van a estar en 120,000, 110,000. Entonces se ha habido pues una disminución importante de varios dígitos de porcentaje y creo ahí que es donde va a ser la diferencia, pues gracias al respaldo de Bueno, México. aunque en el verano siempre baja, ¿eh? En el verano siempre la migración baja por el rollo de las altas temperaturas. Sí. Pero sí, lo que decía Pepe es cierto, el asunto es que pasen del lado allá, pero si impides que pasen de Guatemala a México, pues en los hechos es un cordón sanitario que se está formando. O sea, Guatemala ya se acaba de integrar. Bueno, México no acepta que este es el país seguro, Guatemala tampoco lo va a aceptar, es un término político, atenaza ese término, ¿no? Creo que te disminuye como gobierno. Pero en los hechos hay un cordón sanitario amplísimo entre la frontera norte de México y ya la frontera sur de Guatemala. Claro. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que parte de lo que ha sucedido en México, nada más en este año han cruzado más de 600,000 migrantes procedentes de Centroamérica y otros países, ¿no? Entonces, México se está encontrando con una situación similar a la de Estados Unidos, en donde ya no es nada más el sueño americano, ¿no? Sino muchos dicen, pues vámonos por el sueño mexicano, ¿no? Y creo que pues parte de ello también obedece a que es más difícil entrar, o esa es la percepción, que es más difícil entrar a Estados Unidos hoy en día, y se quedan en México. Oye, Pepe, pero no se puede quejar Trump. Está teniendo casi lo mismo que tuvieron los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entre la Unión Soviética y entre Europa Occidental había un espacio inmenso que era Europa Oriental, todos los países del bloque soviético. Y en los hechos se está teniendo un muro Trump, un muro de aire, un muro de leyes nacionales, en este caso México y Guatemala, que al final yo creo que sí va a lograr lo que prometió siempre su campaña. Si no un muro de facto, yo creo que el muro este de concreto, de hierro, que son 3.200 kilómetros de muro, no creo que sea fácil hacer. Yo creo que es casi imposible. Mucho dinero, además son 23 billones de dólares, pero en los hechos lo está teniendo. Ustedes deben estar felices. Pues mira, yo creo que lo más importante aquí es que la migración sea ordenada y legal, ¿no? O sea, que no se pide que se pare la migración total, porque eso nunca va a pasar. Estados Unidos necesita de la ayuda y de las manos de los migrantes, pero que sea de una forma ordenada, ¿no? Que sepas quién entra a tu país, con qué fin entra a tu país, quién es esta persona. ¿Es un delincuente? Si no lo es, pues a lo mejor sí debe de entrar porque va a buscar un mejor futuro, pero si es un delincuente, que tengas la capacidad de decir, yo no quiero un delincuente en mi país, ¿no? Y eso creo que es parte de esta soberanía que ha venido discutiendo el presidente Trump, ¿no? De poder tener esa capacidad de decidir quién entra a tu nación y pues imagínate con una ola de 144,000 indocumentados en un solo mes, pues es muy difícil controlarlos, ¿no? Las cortes migratorias están sobrepasadas, los centros migratorios de detención están sobrepasados, ¿no? Entonces, pues no hay suficientes personas para poder controlar esta ola tan grande de migrantes. Ahora, México ha hecho su parte. Está deteniendo a muchos migrantes, lo está documentando, tratando a algunos a darles empleo, a otros lo regresa, en fin, toma medidas propias. ¿Esto en cuánto ayudará a que ya no haya el discurso de xenofobia contra México en la próxima campaña? Pues mira, yo creo que para la siguiente campaña el presidente Trump va a poder anunciar dos hechos históricos con México, muy importantes para Estados Unidos. Uno, obviamente, el TEMEC, la firma del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá que él y su administración logró. Y el otro, naturalmente, es este acuerdo migratorio que no solamente va a ayudar a Estados Unidos, va a ayudar a México y acerca más a las dos naciones que son tan importantes una para la otra, ¿no? Acerca mucho a Estados Unidos con México, y yo diría México-Estados Unidos, porque están trabajando con un fin común. Todavía hay mucho en la materia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos por resolver, sin duda, pero creo que el tema migratorio ha sido algo que no es nuevo para esta administración. También Barack Obama lo tocó en su momento con Felipe Calderón, y administraciones anteriores han venido trayendo el tema migratorio año tras año, ¿no? Yo me acuerdo hace casi 15 años que John McCain y Ted Kennedy, dos senadores prominentes, hablaban de una reforma. McCain fue el primero que habló del muro.
Y ¿sabes qué ha sido muy interesante? Que ahí, en esta reforma particular, Rubén, tenías a un demócrata sobresaliente, que era Ted Kennedy, de los Kennedy, y tenías a John McCain, que también, un senador muy prominente del Partido Republicano, habían llegado a un acuerdo, y lamentablemente nunca llegó a pasar por el Congreso, ¿no? Y fue lamentable porque eso fue hace 15 años. Entonces, verdaderamente el último presidente que pudo hacer algo por migrantes, inclusive fue Ronald Reagan, ¿no? Con la amnistía de más de 70,000 personas que hizo en los 80s. Larry, y se ocurre lo que dice Pepe, si Trump pierde el discurso antimexicano, ¿qué va a hacer? Pues mira, yo creo que tiene resultados muy importantes, porque no es el discurso antimexicano. Yo creo que aquí más importante es que puede llevar resultados concretos. Uno, en el tema migratorio, el decir, hemos ayudado a que este tema disminuya, que es los cruces ilegales en la frontera, que es una preocupación muy importante del norteamericano. La economía, obviamente, de Estados Unidos va viento en popa, entonces eso también lo va a presentar. Y sin duda el TEMEC, una vez que el Congreso, la oposición, en particular los demócratas, lo aprueben, que no les va a quedar de otra, porque es lo mejor para Estados Unidos y no va a haber forma de defender lo indefendible, porque pues, el TEMEC tiene que ser aprobado. Creo que el presidente Trump es una muy buena postura para decir, mi relación con México es muy positiva, estamos trabajando de la mano, y al contrario a lo mejor de lo que se percibió en la campaña anterior, esta va a ser al contrario muy positiva hacia esta colaboración entre México y Estados Unidos. Aquí entro con un tema reporteril. Bueno, estamos haciendo periodismo, es reporteril. Entonces, en la reunión que hubo en Osaka del grupo de los 20, hubo un saludo y un poquito más que saludo entre el canciller Marcelo Ebrard y el presidente Donald Trump. Ahí el presidente Donald Trump le dijo que si México continuaba con la misma política, no habría nuevos aranceles o amenaza de aranceles a los productos mexicanos. ¿Qué hay de esto? ¿Qué se perfila? Ya estamos en la segunda etapa de los 45 días para determinar si México colaboró o no. ¿Qué se espera? Pues definitivamente la colaboración de México ha sido muy amplia y vital para resolver el tema. Como muchos temas en Estados Unidos que aquejan a la sociedad norteamericana, sin la cooperación y sin la ayuda de México no se pueden lograr, ¿no? Y creo que este es un gran ejemplo de lo que sí se está logrando, que es un acuerdo migratorio que favorecerá a México y favorecerá también a Estados Unidos. Y por eso el presidente ha declarado en muchas ocasiones que México está haciendo más que inclusive los demócratas, ¿no? Y es lamentable que los mismos demócratas no se suban al barco en tratar de resolver un tema que aqueja a todos, ¿no? A americanos, demócratas y republicanos. Cerramos. Muchas gracias, Larry. Rubén, muchas gracias, Pepe. No, muchísimas gracias, Larry. Qué gusto. Y nos vemos en Desde la Trinchera próximo miércoles 22:45 por ADN 40.